Con su permiso, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Primero informar que el día de ayer se desarrollaron en la Ciudad de México 2 movilizaciones relevantes. La primera, integrada por aproximadamente 2,000 personas, que partió del casco de Santo Tomás hacia el Cine Cosmos. Esto en conmemoración de hechos sucedidos en 1971, conocidos como el Halconazo. Se llevó a cabo esta movilización de manera ordenada y concluyó sin incidentes. La segunda movilización se efectuó por la noche. Estuvo conformada por varios cientos de personas, entre ellas madres y padres y familiares de personas desaparecidas, así como integrantes de colectivos y organizaciones que acompañan su causa. En esta movilización, la Secretaría de Gobernación estuvo presente en todo momento, junto con la Comisionada Nacional de Búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, brindando atención y acompañamiento a las familias participantes. Respecto de esta manifestación, expresar en primer lugar nuestro respeto, solidaridad a las madres y familias buscadoras. Comprendemos lo que representa la ausencia de un ser querido y reiteramos que el Gobierno de México trabaja todos los días en coordinación con las autoridades estatales y las instituciones competentes en la localización de personas desaparecidas. Las buscadoras y los colectivos han sido atendidos de manera permanente y lo seguiremos haciendo con todo nuestro esfuerzo. También es importante señalar que contamos con información que indica la presencia no solamente de los colectivos de la Ciudad de México y los colectivos de Jalisco, sino que algunas personas provenientes del estado de Jalisco recibieron apoyo para trasladarse a esta movilización. Estamos recabando toda la información para conocer el origen de esos apoyos y determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias. Por otra parte, también hoy la CENTE ha expresado públicamente que la movilización prevista para esta mañana se hará de manera pacífica. Por otra parte, y ya respecto al inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, queremos ser muy claros. El Mundial va y se desarrollará con normalidad. A todas las personas que acudirán a los eventos relacionados con la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol, les informamos que existen las condiciones necesarias para garantizar su acceso, su seguridad y el desarrollo de las actividades programadas. En conjunto con el Gobierno de la Ciudad de México, con todas las autoridades del Gobierno de México, nosotros podemos garantizar la normalidad de las actividades. México está listo para recibir a miles de visitantes en nuestro país y esta es una fiesta para los amantes del fútbol, pero también una celebración. Les damos la bienvenida y reiteramos nuestro compromiso para que esta jornada se desarrolle en paz, tranquilidad y con pleno respeto a los derechos de todas y de todos. Con su permiso, Presidenta, para informarles de la reunión que tuvimos ayer en la Secretaría de Gobernación, encabezado por la secretaria Rosa Isela, por el director del ISSSTE, Martí Batres, y su servidor y el equipo de la Secretaría de Educación Pública. Invitamos a las y los maestros de la CENTE a reunirnos nuevamente. Es la 4ª reunión. ¿Por qué los convocamos? Porque tenemos una voluntad de diálogo permanente, pero les teníamos preparada mucha más información
de las propuestas que ha hecho el gobierno de México a dos de sus principales demandas. El tema de la UCICAM. Hicimos una amplísima exposición de cómo ha cambiado históricamente el marco jurídico, cómo ha cambiado la relación entre el Estado mexicano y los maestros, desde 1946 a la fecha, cómo evolucionó la regulación en el apartado B del artículo 123, luego la reforma al tercero constitucional, información muy útil para atender el planteamiento que ha hecho nuestra presidenta en su compromiso número 27 de los 100 que le hizo a la nación a partir de múltiples peticiones de maestros en todo el país y maestras que le decían a la presidenta en su campaña: queremos cambiar a la UCICAM. Entonces ahí está el compromiso de campaña que se va a atender. ¿Qué queremos? ¿A qué los invitamos a ellos? A que participen en el diseño que vamos a hacer de esta reforma, de esta iniciativa. Sin embargo, pues ya hay un rechazo a una iniciativa que todavía no existe. Entonces les dijimos, bueno, pues para que no tengan dudas, participen en una mesa con sus abogados, una mesa técnica, y que vayan dando cuenta, que se consideren sus aportaciones en la construcción de esta ley. Pero lo que está claro es que no podemos quedarnos nada más escuchando a un grupo de maestros. La presidenta ha dicho, esta reforma es tan importante porque va a definir, va a tener mucho impacto en la vida de las y los maestros, por lo tanto, las y los maestros deben decidir. Por eso ya anunciamos, es nuestro plan de trabajo que vamos a cumplir. Vamos a hacer una consulta, escuela por escuela, maestro por maestro, para que ellos decidan esta nueva relación entre el Estado y el magisterio, donde prevalezca los derechos laborales, la transparencia y erradiquemos cualquier posibilidad de caer en los vicios que había en el pasado, de corrupción, de amiguismo, de nepotismo, de influyentismo y de venta de plazas. No vamos a regresar a eso. Y como somos un movimiento que viene directamente del pueblo, de escuchar a la gente, pues tenemos que ir abajo con el pueblo, con el maestro que está frente a grupo, que él pueda hablar, no nada más quedarnos con una representación, sino que las y los maestros decidan. Esa es la intención, y ya anunciamos que en el regreso a clases, en agosto, en esta semana, donde los maestros siempre entran una semana antes a clase, porque preparan el siguiente ciclo escolar. Entonces, es el marco ideal para tener esta discusión sobre el UCICAM y que ellos puedan decidir. Por ejemplo, ¿quién debe decidir sobre el ingreso de los maestros? Sobre los ascensos, sobre las promociones. Hay varias alternativas. Una es que sean los propios maestros, que sean decisiones entre pares, un grupo que se elija de maestros y que ellos elijan, o irte a lo que había en el pasado antes, en el gobierno neoliberal, donde pues era una práctica ahí de corrupción. Entonces no, vamos a ir a hablar con el maestro frente a grupo. Ahora, andan diciendo, bueno, en el tema de pensiones es muy importante. Ellos dicen abrogación de la ley del ISSSTE del 2007. Sí, no estamos de acuerdo nosotros con esa ley, pero se ha presentado muchas veces la imposibilidad económica financiera de su abrogación por el impacto que tendría, porque no podemos recuperar el pasado, pero sí podemos planear el futuro.
Es decir, no podemos recuperar lo que no se ahorró durante casi 20 años. Ya Martí Batres aquí lo explicó. Pues esta bolsa en el sistema solidario que se junta en el gobierno para poder pagar las pensiones se dejó de hacer porque Felipe Calderón decidió que cada quien iba a tener que ahorrar en su propia cuenta y según lo que ahorrar así iba a ser su pensión. Pero el presidente López Obrador estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar, que lo que hace es complementar lo que te dé tu Afore para llevarte a tu último salario, que era la gran ventaja del sistema solidario, que cuando pasabas de trabajador activo a trabajador en retiro, no perdías nivel de vida, no perdías ingresos. Eso es lo que hace, es lo que garantiza el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Y hay una propuesta ahora para seguir avanzando en lograr pensiones dignas, que es lo que se les puso en la mesa de hacer una aseguradora pública para fortalecer la vertiente pública y solidaria de nuestro sistema de pensiones. A ver, también dicen por ahí que nosotros estamos fortaleciendo a la gente. Nosotros tenemos una relación institucional con todo el magisterio nacional y su representación legal. Obviamente, quien tiene la mayor número de secciones es el CENTE, el Sindicato Nacional, con quien tenemos una extraordinaria relación, con quienes trabajamos de la mano, siempre atendiendo a los maestros y las maestras. Y en el caso de la coordinadora, tiene 3 representaciones legales: Chiapas, Oaxaca y Zacatecas. Y al igual que lo hacemos con las otras representaciones legales, tenemos mesas permanentes de atención, donde nos dedicamos a atender principalmente los rezagos educativos, que hay estados donde son muchos. Y nuestra presidenta nos ha dicho, toda demanda legítima debe ser atendida, evidentemente, con las restricciones presupuestales que tenemos. Entonces, quiero decirles a los maestros de Chiapas que hay una atención muy importante a sus demandas. Hay recursos extraordinarios, muy importantes, que van dedicados exclusivamente a atender demandas justas, de rezagos educativos. Nada de privilegios, nada de recursos dedicados a las dirigencias. Lo mismo que en Oaxaca, que tenemos, ya dimos aquí un recuento, hay una inversión de más de 23,000 millones de pesos para Oaxaca, porque nos interesan los niños, las niñas, sus escuelas y el maestro frente a grupo, que esté bien. Y también informarle a las y los maestros de Zacatecas que tenemos un muy buen acuerdo con su representación sindical para atender los rezagos educativos, siempre acompañados de los gobiernos de los estados. Y en otros estados donde no hay una representación legal, pero hay representaciones con demandas justas, legítimas, también los atendemos. El caso de Guerrero, ¿qué hemos hecho en Guerrero, por ejemplo? Hay mucha necesidad de tener más movilidad dentro del magisterio para atender necesidades. Ahí tenemos un esquema novedoso, se da un estímulo a la jubilación, los maestros se jubilan, liberan plazas, liberan recursos y nos permite atender a aquellos donde tienen alguna necesidad. Entonces estamos trabajando muy bien con la representación legal de la sección 14 en Guerrero, pero también con la parte de la coordinadora. Entonces, si hay una atención de las demandas inmediatas y además hay una agenda para atender sus 2 principales preocupaciones, como es pensiones dignas, la ley del ISSSTE y la UCICAM, nosotros no nos explicamos por qué la coordinadora recurre a este tipo de manifestaciones, si hay una atención a las demandas del magisterio. Hoy, por ejemplo, ayer estuvimos muchas horas con ellos y hoy decidieron pues tener una actividad cercana al Estadio Azteca. Entonces, más bien es un interés político que los mueve en estos momentos, pues de tratar de afectar
la Copa del Mundo o la imagen de nuestro país a nivel internacional. Entonces, en eso no podemos estar de acuerdo. Respetamos el derecho a la libre manifestación pacífica, pero también que haya atención a sus principales demandas y que no se derive pues en otro interés político. Eso es lo que queríamos informar, presidente. Presidenta, agrego a lo dicho por el secretario de Educación 2 cosas más. Rápidamente diría que cuando hay un proceso de negociación, pues hay dos partes y esas dos partes llegan a acuerdos a través de aproximaciones sucesivas. En ese sentido, el Gobierno de la República cumplió con presentar dos propuestas estratégicas de contenido, que son en el caso educativo la desaparición de USUCAM y en el caso de las pensiones la creación de una aseguradora pública y el fortalecimiento de pensionista. Y dos propuestas estratégicas de procedimiento, es decir, las mesas de análisis para el estudio técnico y el procesamiento de ambas propuestas. De la otra parte, no hubo este proceso de aproximaciones, no se movieron de su punto original, nunca presentaron una contrapropuesta en la mesa. Entonces, solo la parte del gobierno llegó con propuestas, desarrolló sus propuestas, explicó las propuestas en todas las reuniones que pidieron en la Secretaría de Gobernación. Ahora, por otra parte, diría que esta propuesta no es la primera en este proceso de mejoramiento de las pensiones. Como dijo aquí la presidenta hace unos días, ya no son las mismas condiciones del 2007, porque ha habido diversos cambios. Uno de ellos fue que todos los que están en el ISSSTE pasaron a la pensión universal de adultos mayores, porque en la pensión que tenía Fox, que tenía Calderón, que tenía Peña Nieto, no estaban los que tenían seguridad social. Con el presidente López Obrador pasan los que están en el ISSSTE, también pasan a la pensión universal de adultos mayores. Un segundo punto es que se disminuyeron las comisiones que cobran las AFORES. Un tercer punto es que se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar, para nivelar las pensiones más bajas y que pudieran retirarse de forma análoga que los que están en el viejo régimen solidario intergeneracional. Y un cuarto punto con la presidenta Claudia Sheinbaum fue modificar la tabla de las edades que ellos pidieron. Y a eso se agrega otro quinto planteamiento, también con la presidenta Claudia Sheinbaum, que se refiere al tema de la aseguradora pública en materia de pensiones. En todo caso, de nuestra parte, con el Gobierno de la República, vamos a seguir trabajando para beneficiar a todo el magisterio de toda la República, que finalmente ese es el objetivo. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a las preguntas. Ya se está llenando el estadio, ya me informan. Vamos, a ver, aquí. Gracias. Arturo Pavón, de Efecto Colateral y Chihuas News. Me voy a sentar para no estorbar. Bueno, son tres preguntas. Una, preguntarle a la secretaria de Gobernación acerca de las canchas, porque pues no, los datos duros, resultados, cuántas fueron siempre, porque estaban en construcción, se terminaron todas. Las canchas. ¿Sí? Había un video, ¿por qué no pones el video de las canchas, creo? El Mundial Social México 2026 ya se vive en calles, colonias y barrios del país. Niñas, niños y jóvenes ruedan el balón en canchas que fueron construidas o rehabilitadas para fomentar el deporte en municipios y alcaldías, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum. La pasión del fútbol se plasmó también en espacios públicos con la creación de murales para acompañar la celebración mundialista. Las Secretarías de Turismo y Bienestar, SEDATU, IMSS e INJUVE, además de gobiernos de entidades federativas, fueron los encargados de transformar el entorno urbano y comunitario. La pelota ya está en movimiento. Niñas, niños y jóvenes
pisan la cancha, sueñan en grande y hacen vibrar espacios recuperados para el deporte y la convivencia. El Mundial Social México 2026 es una herramienta de paz, deporte y vínculo entre las comunidades. Con su permiso, Presidenta, solamente decir que se rehabilitaron por parte de los estados 2,366 canchas, pero con la Secretaría de Turismo, Bienestar, SEDATU y las entidades, la que sigue, fueron 4,150 hasta el momento. Estos son canchas que están en todos los estados del país. También en la elaboración de murales por parte de los estados, la que sigue, fueron 1,359. Pero como aquí ya nos dijo el director general del Instituto Mexicano de la Juventud, ellos hicieron 4,645 más las 1,359, fueron 6,004 murales en todo el país. Gran trabajo de los jóvenes. Gracias, presidente. Gracias. La segunda pregunta sería sobre turismo, acerca de estos kioscos turísticos, si han contemplado, dependiendo de los resultados después del Mundial, si podrían ser permanentes, porque al parecer son de una gran ayuda para el turismo. Y la segunda pregunta sería si cree conveniente pues empezar a instruir o a impartir las clases de chino, porque pues así que el turismo chino está creciendo bastante. Ahora hay inteligencia artificial que te traes. Esa sería la pregunta para el turismo. Sí, José. Sí, se pretende que las ciudades sedes lo coloquen como puntos turísticos en donde ya funcionen de manera permanente. También hay muchas dependencias que se van a incluir durante estos 39 días. Está también la Secretaría de Mujeres con la cartilla de los derechos, en fin, hay muchas otras actividades que estarán actualizándose en los 39 días, pero serán stands y puntos turísticos permanentes. Y en la segunda, esa no era plan. Enseñar chino, mandarín. Es parte del distintivo cerca de China que estamos dando a los prestadores de servicios. Justo parte de esta estrategia es capacitar a los hoteleros y restauranteros, y para que obtengan un certificado de cerca de China tienen que tener un traductor mínimo dependiendo del número de empleados. Entonces sí, ya se están capacitando y además va a ser una oportunidad para los jóvenes de un nuevo mercado. Muchas gracias. Y para usted, Presidenta, sobre su llamada con el presidente de Brasil, Lula da Silva. Pues fue una llamada, platicamos, me preguntó que cómo estábamos en México, le dije que muy bien. En Brasil, cuando hicieron el Mundial, hubo manifestaciones. Sin embargo, yo considero que es una situación distinta, la de aquí. Pero pues platicamos de ese tema, platicamos de, pues en general, cómo veíamos el mundo. ¿Le dio algún consejo? Y acordamos, se está ya por firmar el acuerdo con Petrobras, el convenio con Petrobras. El objetivo, ellos tienen, como lo he dicho, técnicas muy desarrolladas para exploración de aguas profundas y ultraprofundas, y el objetivo es que se firme un convenio con Pemex, primero pues de trabajo conjunto y luego ya en todo caso de una explotación mixta a lo mejor de alguno de los pozos. Muchas gracias. Gracias. Vamos de este lado. A ver la compañera que… Muy buenos días, Presidenta, compañeros y a todos y a todas. La primera pregunta es relacionada al Mundial Social, que busca, bueno, la Copa del Mundo, los beneficios más allá de los estadios. Me gustaría saber qué indicadores estarán permitiendo evaluar si este esfuerzo realmente buscó ampliar las oportunidades para niñas, niños, jóvenes, una vez que concluya este Mundial 2026. Bueno, participaron más de 1 millón. Solamente en las actividades de CONADE. En el caso del IMSS, ¿cuántas personas habrán participado?
14,000, es decir, en general, poco más de 1 millón de personas participaron, desde niñas y niños hasta adultos mayores. Es pues una cifra muy, muy importante en las actividades deportivas. Además están los tequios que se realizaron, los murales, el rescate de espacios públicos, que fueron como otro 1 millón de personas, junto con el INJUVE, así que pues muy importante el Mundial Social. Es muy difícil acceder a los partidos, esa es la verdad. Los precios de los boletos son muy altos. Entonces, los boletos que nos llegaron al gobierno, ¿qué se hacía antes, hace tiempo? Pues se repartían entre los funcionarios públicos. Te toca tantos, te toca tantos, te toca tantos. Y nosotros decidimos que ninguno para funcionario público, que todos tenían que ir a la gente, darle oportunidad a las niñas y a los niños que participaron en los mundialitos o a los adultos mayores de poder ir al mundial. Entonces fueron más de 200 boletos. Gaby, ¿cuántos fueron en total? ¿Cuántos boletos? 400, casi 500 boletos que llegaron al gobierno y que no dijimos, no, pues no les toca a los funcionarios, les toca a la gente. Entonces los distribuimos de acuerdo a la participación que tuvimos en el Mundial Social. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, el fútbol es quizá el fútbol y el béisbol son los deportes más populares en nuestro país, dependiendo pues de cada una de las entidades federativas. Entonces, el fútbol, que es una actividad no solamente cuando juega la selección o al equipo al que le vamos en la liga, sino que sea parte de una práctica deportiva permanente. Entonces, lo que hicimos este año va a permanecer mientras dure el sexenio. Todos los años vamos a desarrollar esta actividad. Y en particular, el objetivo también, como lo dijimos y que estuvo aquí, pues los equipos de fútbol que se comprometieron a hacer más escuelas de fútbol, es que con el Mundial Social, las Olimpiadas juveniles, infantiles, pues también pueda haber por parte de los equipos alguna visoría o de la Federación Mexicana para que algún joven, niña o niño con especial talento para el fútbol y que tenga deseos de jugar, pues puede incorporarse a alguna de estas actividades y vaya caminando hacia una vida profesional dedicada al fútbol. Entonces, por eso se llama Mundial Social, porque si lo hubiéramos dejado solamente en los estadios, pues es para una parte pequeña. Entonces, lo primero pues es que haya televisiones en todos lados, mientras más número de televisiones, para que la gente que no tiene para poder pagar la cuota para poder ver los partidos, pues que tenga la oportunidad de verlos. Y además, pues sacarlo del estadio y que sea realmente una actividad social, una actividad comunitaria en todo el país. Por eso hicimos el Mundial Social. Ok, y bueno, justo además de también por la temporada y que en unas próximas horas se estará haciendo esta inauguración, en orientación turística tradicional estos módulos incorporan los servicios como conectividad, movilidad y primeros auxilios, como se nos estuvo exponiendo. ¿Qué papel estará jugando la innovación en la estrategia para posicionar a México como un destino turístico más accesible y competitivo a nivel internacional? Bueno, está la aplicación. ¿Por qué no les platicas de la aplicación, José? Sí, la digitalización del sector turístico es algo que estamos trabajando, que la presidenta lo ha pedido, y justo la aplicación México Invita es un ejemplo. Te hace itinerarios, no solo ves 290 rutas en un mapa, sino tú puedes decidir, dependiendo si tienes niños, por ejemplo, qué quieres conocer, naturaleza, patrimonio de la humanidad, zonas arqueológicas, y te hace itinerarios con inteligencia artificial y datos de 1 día, 2, 3, 14 días, y es parte de lo que estamos implementando en la digitalización también de Visit México. Ya en Visit México tienes un robot, un lobito,
mexicano que también te hace itinerarios en todo México. Entonces, es parte, ahora estamos con Pueblos Mágicos directo con los prestadores, que puedan ya, de hecho, van más de 18,000 prestadores, artesanas, cocineras de turismo comunitario con Fonatur, donde ya cobran con una tarjeta de crédito, crean un micrositio, y Fonatur tiene un proyecto increíble que pronto lo mencionará, de destinos inteligentes. Entonces, es parte de esta digitalización del sector. Muchísimas gracias. Y Presidenta, si me permite finalizar con una última pregunta. De acuerdo a lo que nos estaban mencionando de que la CENTE va a mantener justamente estas movilizaciones de manera pacífica durante esta jornada, ¿qué se estaría destacando de la vía del diálogo para alcanzar consensos en momentos tan importantes para el país? México es un país de libertades, es un país democrático. No reprimimos. Todavía hay que recordar, no sé qué, cuando la reforma educativa, que ahí sí era un movimiento pues de muchos más maestros, se instalaron en el Zócalo y la decisión fue quitarlos con represión, utilizando principalmente a la Policía de la Ciudad de México en la época de Mancera y algo de Policía Federal. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Pero también, al mismo tiempo que abrimos el diálogo y está abierta la puerta del diálogo, también tenemos que seguir avanzando. Entonces, nuestra decisión es ir con las bases, es ir con los maestros y las maestras. Porque se ha dado muchas alternativas. En mucho, la reforma del 2007 a las pensiones ya no existe. ¿Por qué? Porque está el Fondo de Pensiones para el Bienestar y están otras acciones que vamos a desarrollar nosotros, independientemente del diálogo con la CENTE, porque es para el bienestar de las maestras y los maestros. Pero cuando… bueno, y la otra es la reforma educativa. Porque hay que decir que varias de las secciones lo que quieren regresar es a lo de antes, a las comisiones mixtas de sindicato con gobiernos estatales, que llevaron a una corrupción tremenda, la verdad. Después hizo la reforma de Peña Nieto, que quitó esas comisiones mixtas, pero era completamente punitiva. Los maestros no podían tener ni bases, ni garantía de que iban a seguir trabajando en sus escuelas, porque la permanencia dependía de la valoración, ni siquiera de los propios maestros, sino de una entidad de expertos, que de dónde salieron, pues los que decidía el gobierno. Entonces, ni una ni otra. El presidente López Obrador echó para atrás la reforma de Peña Nieto y dejó un esquema que se llama UCICAM. ¿Qué quiere decir UCICAM? Unidad. A ver, UCICAM, ponle ahí. Bueno, que es un área que determina la movilidad de los maestros y otras características. Entonces, las y los maestros en general no están de acuerdo con la UCICAM, porque pues en realidad está externa a los maestros esa evaluación. Entonces, puede haber pares de maestros que evalúen a los propios maestros. Así es en la UNAM. En la UNAM, por ejemplo, yo obtuve cuando fui investigadora de la UNAM, obtuve mi primera plaza por una evaluación de pares. Y para seguir avanzando en la evaluación, hay comisiones dictaminadoras de maestros, de investigadores, de pares, que te evalúan. Entonces, regresar a que sean comisiones mixtas se presta a mucha corrupción, a mucha corrupción. Entonces, ¿a quién le vamos a preguntar? Ya está bien, pues están las cúpulas sindicales. UCICAM es unidad del sistema para carrera de las maestras y maestros. Bueno,
Entonces, para desaparecer al UCICAM, ¿a quién le vamos a preguntar? Pues ya no a las cúpulas sindicales, sean de la CENTE o de otros. Nos vamos a ir con los maestros, directo, que digan los maestros, qué piensan. De hecho, yo lo había planteado ya desde antes. Entonces, a partir de agosto, que lo sepan todas las maestras y maestros de México, la consulta va a ser con ellos, directo, sin intermediarios de nadie, directo con la gente, directo con los maestros y las maestras. A eso vamos. Porque estar nada más encerrados, pues, en una representación sin saber realmente si se informa los acuerdos que se tienen o las propuestas que se hacen a todas y todos los maestros, pues mejor nos vamos directo con las maestras y los maestros. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Ya no es, está bien, pues ahí está el diálogo con la gente, sí, pero la verdad se hicieron muchísimas propuestas, muchísimas. Y al final ellos dijeron, todavía ayer se quedaron varias horas en Secretaría de Gobernación y al final decidieron que de todas maneras van a hacer una manifestación hoy. Bueno, pues ya, nosotros tampoco podemos quedarnos nada más en esas reuniones. Vámonos con las maestras y los maestros allá a decirles qué estamos haciendo de manera directa, sin intermediarios. Y por supuesto hay las representaciones sindicales, está el CENTE en muchas de las secciones y se sigue teniendo diálogo con ellos y se avanza con ellos, se siguen negociando muchas cosas, pero es importante que abajo se conozca qué es lo que estamos proponiendo. En eso siempre lo hemos hecho. Pues vámonos con las maestras y los maestros. Escuela por escuela, escuela por escuela. Vámonos con directo, escuela por escuela, e inicia en agosto, para ver cuál es la alternativa a la UCICAM, porque difícilmente, creo yo, es mi opinión, y además hablando con muchos maestros y maestras, pues no es que estén muy de acuerdo en que se regrese a que las cúpulas sindicales con los gobiernos de los estados decidan quién entra y quién no entra o cómo se mueven de un lugar a otro. Eso generó muchísima corrupción. Entonces mejor que decidan. Y lo que decidan las maestras y los maestros, eso vamos a hacer, pero abajo, directo, rescatando la opinión de todas y de todos. Son más de 1 millón de maestros. Pues vámonos directo. ¿Para qué seguimos ahí solamente encerrados en una discusión que no nos está llevando a ninguna salida? ¿No complicará más la relación con el sindicato o con el CENTE? No, porque son las maestras y los maestros. El diálogo sigue, pero queremos saber, por ejemplo, si saben las maestras y los maestros de los estados, abajo ellos, todas las propuestas que hemos hecho de manera tripartita para mejorar la condición de los maestros, porque a lo mejor no está llegando la información. A lo mejor no llega la información de que va a haber más plazas para maestros en Oaxaca, o de que se está dando apoyo a las escuelas. Entonces mejor informamos directo a través de los maestros, porque también hay sus estructuras académicas, los consejos técnicos, que son estructuras académicas. Y mientras tanto no es que cerremos la puerta del diálogo, se sigue dialogando, pero pues no se puede estar de esa manera. Y con el CENTE hay un diálogo muy bueno también y seguimos dialogando con ellos. Pero en el caso de cómo echamos para atrás la UCICAM, pues vámonos directo. Los acreedores de TV Azteca en Estados Unidos acusan que Grupo Salinas creó esta empresa llamada TVA3 para transferir sus activos de alto valor e incluso la licencia de radiodifusión. Lo que ellos están señalando es que pues el empresario mexicano busca que la empresa demandada por estos acreedores quede quebrada para no cumplir con sus obligaciones. Preguntarle qué información tiene el gobierno respecto a esto. Bueno, hay una parte que es un litigio privado a los que le debe dinero allá en Estados Unidos, así tan sencillo como eso.
Entonces ellos pusieron una demanda hace ya bastante tiempo. Él interpuso amparos en México, finalmente esos amparos se resolvieron en el sentido de que pues no había argumento para amparos en México de algo que debía en Estados Unidos. Entonces pues es el litigio que se tiene entre este grupo empresarial y quien le prestó dinero. Es así. Los acreedores habían pedido una reunión con usted. Sí, antes de que se resolvieran los amparos, porque él en el 21, 22, o bueno, este grupo en el 21, puso unos amparos en México argumentando distintas razones. Siguieron su curso, finalmente se resolvieron esos amparos, no a favor de ese grupo, no a favor del grupo Salinas, sino pues no dándole el amparo. Entonces, una vez que estaba resuelto eso, pues ya es directamente de privado a privado. Ellos querían la reunión conmigo antes de que se resolviera esta pues disputa que había en México. Se resuelve y entonces ya no solicitaron la reunión. Se les fue informado que ya se había resuelto esta situación aquí en México, como lo determinaron los jueces. ¿Y no hay un riesgo de que pueda incurrir en una maniobra similar para no cumplir con las obligaciones que, pues, con los abonos que tiene pendiente para el gobierno de México en el caso de los impuestos que debe aquí? Bueno, en el caso de los impuestos que debe aquí, los está pagando. O sea, son más de 30,000 millones de pesos que está pagando. Hubo un primer pago de más de 10,000 millones y después está pagando mes con mes. O sea, eso hay que decirlo. Se quería llegar a un acuerdo previo y nosotros dijimos no, hasta que no resuelva la Corte, y después la reunión en todo caso, como a cualquier persona, es con el SAT y la Secretaría de Hacienda. No es un asunto político, es un asunto de una deuda. Entonces la está pagando. En el caso de la disputa que tiene en Estados Unidos, pues es un asunto privado, entre dos privados. En otro tema, Presidenta, Trump plantea la posibilidad de sustituir el acuerdo trilateral, el TEMEC, por acuerdos bilaterales con México y otro con Canadá. ¿Qué diferencias sustanciales existirían entre un esquema bilateral al actual tratado trilateral, y si México tendría una posición negociadora más débil o más fuerte en un escenario de acuerdos separados con Estados Unidos, esto en comparación pues a lo que existe actualmente con el TEMEC? Nosotros, en primer lugar, queremos que se mantenga el tratado, porque beneficia a los tres países, no solo beneficia a México o a Canadá, también beneficia a Estados Unidos. Les pongo un ejemplo. Hoy los vehículos en Estados Unidos aumentó el precio de manera muy significativa. Fíjense, en la canasta, bueno, no sé si se llame canasta, en la inflación en Estados Unidos se toma en cuenta el valor del vehículo. Aquí no, aquí es productos básicos, pero en Estados Unidos sí cuenta. Y se han elevado mucho los precios de distintos productos, incluidos los vehículos. Y nosotros creemos pues que es parte de haber aumentado aranceles a muchos países y también a México. Entonces, ¿cómo se benefician Estados Unidos o el pueblo de Estados Unidos? Pues si baja el precio, si se mantiene como estaba el tratado o mejores condiciones, pues obviamente va a bajar el precio de los vehículos. Pero como los vehículos hay muchos otros productos. Esa es una forma de beneficiarse a Estados Unidos, pero hay otras. El empleo no es que es un beneficio que caiga el empleo en México para que suba en Estados Unidos. Está demostrado que con el tratado, el TEMEC, quizá el Telecam fue distinto, pero con el TEMEC, que por cierto lo hizo Trump, el presidente Trump en su primer periodo, es uno de sus mejores logros, es de él. Y si hay temas, pues se pueden atender, obviamente, pero es uno de sus grandes logros de su primer periodo. Y benefició a Estados Unidos, porque está demostrado por muchos textos
que aumentar el empleo en México no va en contradicción con el aumento de empleo en Estados Unidos. Al contrario, aumenta el empleo aquí y aumenta el empleo allá porque se fabrican cosas distintas. Y en muchas son complementarias. Entonces, si aquí se fabrica una parte de un vehículo y allá otra parte, pues obviamente aumenta el empleo en los dos. No es uno a costa del otro. Y a veces, si no se fabrica aquí el vehículo, no necesariamente va a aumentar mucho más el empleo en Estados Unidos. Entonces, parte de los argumentos que nosotros damos a el equipo o que tiene el equipo de negociación que coordina el secretario Ebrard en esta revisión que se está haciendo del tratado. Los beneficios que tiene para Estados Unidos, no solo para México, sino para Estados Unidos, el tratado, y además la fortaleza de América del Norte frente a otras regiones. Es mejor estar juntos para competir con China, por ejemplo, que estar separados. Entonces son algunos de los argumentos que hemos puesto sobre la mesa y al mismo tiempo dar alternativas. Si ellos plantean que hay algo que creen que les está afectando, plantear alternativas. En este momento las reuniones de trabajo para la revisión solo en este momento están entre México y Estados Unidos. No se ha incorporado a Canadá. Y posteriormente pues tiene que incorporarse a Canadá. Y nosotros siempre vamos en el mejor de los ánimos, buscando cómo llegar a acuerdos, como lo hacemos en todos lados. Llegamos a acuerdos aquí, también buscamos el mejor acuerdo posible con los Estados Unidos, que no vaya en detrimento también pues de nuestra economía, ¿no? Y del pueblo de México, que siempre es nuestra visión, que tenga beneficios el pueblo y la economía nacional. Y también pues evidentemente empresas en México que son las que permiten que se generen estos empleos. Esto es lo que menciona ustedes como en el ánimo de que buscan que se mantenga el acuerdo trilateral. Ayer el presidente Donald Trump decía que no quiere renegociar el TEMEC. Preguntarle de nuevo, en el caso que sí se diera esa posibilidad, ¿cómo sería la posición de México frente a un acuerdo ya bilateral? Yo creo que el TEMEC se va a mantener. En todo caso, Estados Unidos lo que quiere es ciertas condiciones para México y ciertas condiciones para Canadá. Ese es mi punto de vista. Ayer el presidente Trump dijo algo que ha dicho ya en otras ocasiones, no es nuevo, que el TEMEC es mejor que el Telecán, cosa que nosotros también creemos lo mismo, y pues que no sabe si lo va a renovar o no. Pero también es parte pues del proceso de diálogo que estamos teniendo con ellos.